Muy bien, seguimos conversando con el economista Ricardo Delgado. Bueno, Ricardo, habíamos planteado esta pregunta, ¿no? Del impacto que a tu juicio está teniendo este cepo cambiario o esta imposibilidad de atesorar dólares sobre consumo en algunos sectores. Es importante, en algunos sectores es importante, sobre todo aquellos, obviamente, sectores que tienen excedentes en pesos y que, digamos, por un lado, no van al mercado informal, que sigue siendo un mercado pequeño, lo hemos hablado varias veces aquí, un mercado que no es relevante a la hora de formar precios en la economía y que, salvo casos excepcionales y puntuales, no refleja su precio, no refleja el verdadero valor del dólar en la Argentina. La gente de alguna manera esto lo está confirmando, ¿no? Hay una masiva huida del peso a ese mercado. Y sí me parece que empiezan a aparecer algunas alternativas, si querés, sustitutas del dólar como ahorro, como es el turismo, ¿sí? Hoy el sector turístico está viviendo, no sé si un boom, pero una actividad realmente importante a partir de la especificación de los paquetes, que es una especificación un tanto ficticia, porque es cierto que el argentino que compra, digamos, un pasaje o un paquete turístico paga en pesos, pero finalmente eso se convierte en dólares porque tienen que pagarse afuera, con lo cual termina siendo en un sentido alguna suerte de dolarización también, y ese es un sector que me parece que va a ser, que es, creo yo, un pequeño grifo que quedó abierto y que va a haber que monitorear mucho en términos, digamos, de la dinámica. Ya hay déficit, digamos, volvió el déficit en el sector y es el tercer demandante de dólares de la Argentina, ¿no? Por el lado de los bienes durables también, digo, la gente, digamos, ha aumentado su demanda de automóviles 0 kilómetros, electrodomésticos, línea blanca, en fin. Ha habido una suerte de mayor tono, mayor masa muscular en términos de consumo de bienes a partir del cepo. Bueno, la producción de autos se recuperó, sí, en parte por Brasil y en parte por esta otra alternativa que planteabas. El tema de la inflación, Ricardo, nuevamente, bueno, insisto con esto, ya se empiezan a hacerse los pronósticos para el año que viene, además un año políticamente sensible porque hay elecciones de renovación legislativa. Muchos están hablando de una tasa de inflación superior a la de este año. Al mismo tiempo, a uno le cuesta creer que el gobierno en un año electoral, como decíamos recién, vaya a aceptar tranquilamente que la tasa de inflación se le acelere. Ahora, ¿qué herramientas al mismo tiempo tiene para impedirlo? Sí, a ver, obviamente no hay ninguna señal que indique que la tasa de inflación vaya a ser menor el año que viene que la de este. Claro. Podemos estar hablando de niveles del 22, 23, 24% hoy. Hoy, pero bueno, ya hay muchos pronósticos que hablan de 27, 28, 29 para el año que viene. Yo soy de los que cree que no va a ser, no va a estar en esos niveles, básicamente por lo que vos planteabas, Juan. El gobierno sabe, a mi juicio, que estos son niveles ya máximos de inflación tolerable en términos de la capacidad de gestionar y de administrar la política económica. Este tipo de inflación o estos niveles de inflación generan pérdida de competitividad. Si bien la tasa de devaluación está aumentando, está corriendo de todos modos por detrás del aumento de los precios. Eso erosiona la rentabilidad. Se está viendo en estos meses que hay aquellos sectores que aún mantienen rentabilidad, ha caído sensiblemente en relación a la del año pasado, y en particular en las pymes, que son las que generan empleo. Hay un nexo inevitable entre más inflación y menos empleo, y eso, o menos capacidad de crear empleo. Eso se está viendo, digamos. La economía argentina está teniendo problemas para crear empleo, y ese es uno de los temas centrales por los cuales la inflación tiene que ser, digamos, atacada de alguna manera. Por supuesto, la capacidad del gobierno y de los sectores, dados estos problemas de rentabilidad relativa, digamos, compensar vía salarios, o el propio Estado, vía jubilaciones, asignación universal por hijo, la inflación también
empiezan a tener límites, porque hay límites fiscales y límites, como decíamos recién, de la propia caja, de la propia actividad de las empresas. Entonces me parece que, y eso me parece que el gobierno tiene conciencia. Y cuando me preguntan por qué creo que tiene conciencia, veo algunas señales que desde lo fiscal y de lo monetario empiezan a dar alguna noción, todavía leve, de que esto es así. En los últimos meses el gasto público se ha desacelerado. Cuando uno revisa la historia o el comportamiento del gasto durante en los gobiernos de Kirchner, pero básicamente durante el gobierno de Cristina, ve que osciló entre el 30 y el 35%, algún mes tuvo un pico, pero siempre por debajo del 40%. Y siempre por encima de la recaudación. Y en algunos periodos sí, en otros periodos no. En estos últimos meses sí, pero algo. Ajustando, la recaudación se ha desacelerado, producto de la gran desaceleración que tuvimos en la primera mitad del año, y eso impactó claramente en la recaudación, pero el gasto también. Hay una suerte de conciencia fiscal que quizás es distinta a la de los que piensan que es necesario recuperar niveles de 4 puntos del PIB de superávit primario, por ejemplo, cosa que yo no veo. Entonces me parece, ¿y por qué pienso esto? Porque el gobierno también sabe que seguir financiando con más emisión al Tesoro le va a poner un escalón, a la inflación la va a poner un escalón mayor. Con lo cual yo no veo ninguna señal hacia abajo, pero tampoco muchas señales preocupantes hacia el alza en materia de precios. Vos decías, Ricardo, nombrabas una variable, que el gasto público está creciendo a tasas altas, pero digamos más controlado, si se quiere, un poco más. ¿Qué otro elemento puede jugar en este contexto para que la inflación se mantenga en niveles similares a los de este año y no sea tan alta como algunos analistas están planteando? Bueno, yo creo que moderación salarial. Este año ya hubo cierta moderación salarial, vamos a ver cómo termina el año. Hay algunos sectores que están pidiendo alguna recomposición de fin de año, como ha pasado desde el 2010 a esta parte, pero este año ha habido un menor crecimiento promedio de los salarios comparativamente con el 2010 y 2011, con lo cual el aumento del salario real en este año ha sido inferior en el promedio. También me parece que van a ser inferiores los aumentos de jubilaciones, atados a la variación de los ingresos fiscales, claro, en parte a la variación de los salarios. Esto va a ser, por la ley de movilidad previsional, uno espera que eso ajuste un poquito menos que este año. Entonces me parece que hay algunas señales, pero no son obviamente señales contundentes, ni tampoco se observa una lucha frontal, decidida y concreta del gobierno contra la inflación. Bueno, además si hacen keynesianismo, obviamente, como lo planteó Kicillof en el Senado el otro día, ¿no? En la medida que el sector privado se está recuperando, quizás la expansión del gasto pueda ser un poco más moderada. Exactamente, me parece que ese es el punto. Estamos trabajando en márgenes muy estrechos. Sí. Ciertamente, digamos, no son los márgenes que teníamos en el 2010. Nombraba recién el tema del empleo, Ricardo. También daría la sensación que la economía argentina, para crear empleo privado, requiere crecer cada vez a tasas más altas, sí, ¿no? Sí, claramente. De hecho, bueno, por supuesto con órdenes de magnitud diferentes, pero lo que pasó en la recuperación post-crisis 2008-2009 es que se creció fuerte, en el 2010 alrededor del 9% y en el 2011 alrededor del 7%, y el empleo prácticamente no creció muy poco el empleo. O sea, nos estamos haciendo cada vez más productivos en términos económicos, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a los Estados Unidos, digo, ¿no? Que crece poco, pero crece sin empleo, sin crear empleo. Crece la economía y la tasa de desempleo se mantiene. Exactamente, es lo que nos está pasando ahora. Si uno piensa que crecimos 9 y 7 y no se creó empleo, si crecemos 4, va a ser más difícil crear empleo. Ese creo que es el gran desafío, te diría, estructural de los próximos años de la economía argentina. ¿Cómo hacer para crear empleo? No digo ya las tasas que tuvimos a principios de los 2000, porque sin duda eso es producto de que veníamos de elevadísimos desempleos, cambio de precios relativos vía devaluación, que hacían que el empleo sea barato, pero hoy estamos en una situación
en donde hay que empezar a pensar creativamente, imaginativamente, digamos, medidas que apunten al mercado laboral, ¿no? ¿Cómo crees que va a jugar la cuestión del tipo de cambio en el escenario que hablábamos antes de la inflación? Porque, bueno, claramente la devaluación se está acelerando, pero de todas formas está a varios puntos detrás de lo que suben los precios. Sí, a ver, yo celebro el cambio de política cambiaria. Creo que el gobierno cambió su política cambiaria de manera, no sé si radical, pero digamos de manera bastante ostensible. Creo que ese ha sido el gran cambio, si querés, de la corrección macro al estilo K que estamos viviendo este año, ¿no? Pasar de una devaluación del 5% como tuvimos el año pasado, una devaluación del 16-17% que vamos a tener este año y probablemente también el año que viene, te da cuenta que hay una necesidad de ajustar algo los precios relativos. Probablemente eso no alcance y probablemente haya sectores, sobre todo aquellos sectores, volvemos, más pymes, vinculados a economías regionales, productores digamos, que no tienen escala suficiente como para que la escala les ayude a reducir costos. En fin, va a haber situaciones de rentabilidad más acotada, probablemente en el próximo año también, y de vuelta, por eso hay que empezar a bajar la inflación. Yo creo que el límite del 25%, por poner una cifra o un porcentaje, digamos, arbitrario, ya se está tocando y creo que sería sano que el gobierno dé por lo menos algunas señales, yo no diría explícitas, el gobierno no va a hablar de inflación, pero que de alguna manera denoten esta intención de bajar los aumentos de precios. Bueno, además el gobierno ya testió que con ese nivel de inflación gana elecciones. A partir de ese nivel entramos en un terreno electoralmente desconocido. Exactamente, y digamos, todavía no hay efectos tampoco sobre el empleo, perdón, sobre el crecimiento, ¿no? O sea, la inflación todavía no está comiendo crecimiento, pero digamos, si este año crecemos al 2,5, con tasas del 22, 23, y el año que viene 4, con tasas del orden del 25, digamos, se hace difícil pensar volver a tomar ritmo con niveles de inflación de esta naturaleza. También uno puede decir, bueno, hay países como Colombia que han vivido 2 décadas con tasas de esta magnitud y han crecido en periodos más y en otros periodos menos, pero me parece que no es saludable, creo que no es sano, sobre todo, digamos, en un mundo en donde la inflación no es un tema. Para terminar, Ricardo, nos queda muy poco tiempo. Tu opinión sobre esta iniciativa que algunos, bueno, apuntan a que cambian las reglas de juego en el mercado de capitales. Mira, me parece que yo creo que va en la dirección correcta. Me parece que era un mercado que está pensado para pocos jugadores. Para jugadores grandes, para jugadores que no tienen o que tienen capacidad financiera de jugar en esas ligas. Yo aspiro a que esto, digamos, de alguna manera abra y haga más, apunte a un mercado más competitivo, apunte a un mercado en donde haya más empresas que puedan cotizar, a que haya más jugadores que puedan calificar, a que haya más competencia. Me parece que lo que se busca finalmente es eso, o aspiro a que eso finalmente se plasme. Muy bien, Ricardo Delgado, gracias por estar en el programa. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, muy buenas noches.